Excelente palabra. Ok, pues buenas tardes, pues bendiciones a todos, pues un gusto poder estar aquí nuevamente y pues gracias a Dios por la vida, por la salud, ¿verdad? Hemos pasado por una semana de mucho trabajo, pero gracias a Dios por eso. Y pues hoy quiero recordarles, ¿verdad? Que qué bueno que nos puedan escuchar por RBN. Amén, Y también aleluya. que nos puedan ver por redes sociales. Ahorita estamos compartiendo, ¿verdad? Los mensajes por YouTube y pues en vivo. Lo tenemos ahorita en Facebook como Intensamente para que quien guste verlo, ¿verdad? Y quiera unirse a nosotros, pues es una gran bendición. Pues hoy quiero compartir con ustedes otro tema más de los que Dios, ¿verdad?, ha regalado a mi vida. Y en esta ocasión lleva por título Cobrando Sentido. En esta ocasión, pues este personaje que hoy quiero pues enfatizar es sobre Pablo, ¿verdad? Cuando yo empecé a escuchar la historia de Pablo fue alguien que me encantó porque fue alguien que muestra una pasión genuina, ¿no?, por Dios. Pero esto también me hacía reflexionar mucho sobre aún la vida de Pablo, que era Saulo, ¿verdad?, antes de ser Pablo, cómo él antes de tener este encuentro con Dios, él también era un hombre apasionado, pero no con los fundamentos verdaderos de Cristo, sino solamente basado en el conocimiento que había obtenido a través de estudios, a través de un conocimiento meramente literal y mental y humano también, porque era parte de su razonamiento, ¿no? Porque era lo que él decía cuando él hablaba y daba su testimonio, ¿no? Decía que él lo hacía por ignorancia y lo hacía porque él era un hombre incrédulo, él mismo lo declara, ¿no? Entonces podemos ver que una vez que él tiene este encuentro con Cristo, ¿verdad? Con Cristo mismo, Cristo resucitado, qué bendición, ¿no? Para él, en ese momento que le es revelado que era Cristo quien se le presenta, dice que él iba camino a Damasco, y dice que ahí él iba con una intención de seguir persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y Jesús se le presenta, y es cuando él le habla y le dice, ¿a quién buscas, no? ¿A dónde vas? Y le dice, pues a mí es a quien persigues, ¿no? Y él no entendía hasta que le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él en ese momento se dio cuenta de que ahora él estaba frente a quien él creía que era el impostor. Una de las reflexiones que me traía esta historia es, por ejemplo, cómo para nosotros a veces es tan fácil, ¿no? Que vemos una película, o leemos un libro o todo, y poder leer o ver esa película nos causa una impresión de, wow, quisiera conocer al que escribió este libro, quisiera conocer al que pensó en esta película, o a los actores, ¿no? Uno se fascina por querer ser parte, ¿no? O pues vagamente, ¿no? Poder conocer a esa persona o al que pensó en esa historia, ¿no? Entonces, en ese momento, para mí le puse este tema, Cobrando Sentido, porque podemos ver que históricamente Saulo, que era su principio, Saulo, dice que él provenía de una familia judía, farisea, que poseía una ciudadanía romana. O sea, él tenía cierto estatus, ¿no? Y fue educado hacia las escrituras en la cultura hebrea, y esto pues fue respaldado o fue enseñado por el rabí que era Gamaliel, ¿no? Que era un hombre pues conocido pues por ser el gran entendedor de la ley, ¿no? Entonces dice que eso lo hizo a él adquirir una formación teológica y cultural muy, pues alguien preparado, ¿no? Muy fuerte, sí. Pero aún eso no le daba, ahora sí que el poder decir que ya sabía todo, porque era solamente letra y cultura, pero no era que todavía no conocía al autor. ¿Sí? Todavía no conocía al autor, y no solo al autor, al consumador de esa historia que él había recibido durante tantos años. Desde su adolescencia, que él empezó a estudiar, no había conocido, y él creía que había conocido por la escritura, pero no conocía al autor, y ahora sabemos al consumador de toda esa palabra que él había recibido hasta ese momento en su mente, ¿no? Hasta que él es confrontado por mismo Jesucristo, que baja esa palabra no solo a estar ahí en su mente, sino ahora a tener sentido. O sea, todo lo que yo aprendí era de ti.
todo lo que yo en un momento recibí en mi mente, Sí. se trataba de ti. El O sea, hacedor de milagros, le eres fue tú. revelado Sí. que Él era el Cristo, ¿no? Amén. Que Jesucristo, él era del cual se había hablado durante tantos años a través de la palabra que Él había recibido. Y para Él en ese momento tuvo sentido todo lo que Él había Claro. escuchado y lo que Él había aprendido, ¿no? Sí, así es. Pero también me hacía reflexionar cómo muchos de nosotros también seguimos solamente siendo letra. Siendo muchos. acumuladores de letra. Sabemos mucho. Sí. Que podemos sabernos la Biblia entera, pero no hemos permitido que se nos sea revelada por Cristo, que se nos sea revelada por el Espíritu Santo. Amén. Solo estamos llenos de letra, pero no ha cobrado sentido esa palabra en nuestra vida de manera real. Sí. Una de las cosas que yo podía reflexionar sobre Pablo es que él fue alguien que se consideraba humilde, ¿no? Alguien que realmente decía, yo no lo sé todo. Imagínense, alguien que era en ese momento, alguien que era considerado con un estatus de conocimiento, de todo, y aún él así se consideraba que no sabía nada. ¿Por qué? Porque desde que él tuvo ese encuentro con Cristo, empezó a descubrir nuevamente la palabra, a que empezara a revivir la palabra delante de él. Descubrirla. Ajá. Entonces, todos los aspectos, tanto físicos, tanto espirituales, como de sociedad, de todo, para él le eran revelados por Cristo, por Dios, Amén. en su vida. A mí me impresionaba cómo él, pues antes de que él tuviera el encuentro con Jesucristo, él todo lo que hacía, lo hacía, le digo, solo por lo que él creía que Dios quería, por lo que él conocía literalmente nada más sobre Dios. Santo, ¿qué de esto que estoy escuchando? ¿Qué de esto de lo que me están hablando? Y entonces, hay veces que solo lanzo la pregunta o lo que estoy pensando, lo que está pasando en ese momento, y a veces no es en el momento, sino que en el transcurso del día o de las semanas va pasando y de repente viene la revelación de lo que había pedido. Pero sé que es revelación directamente del Espíritu Santo, porque es algo que no está en mí, que yo no sabía. Es algo que yo nunca pude haberlo pensado como tal, porque para mí solo lo que conozco de manera física o lo que a veces he escuchado es lo que tengo. A otro alcance, claro. Así es. Pero ya cuando veo cómo él me trae esa claridad, y es eso, es una claridad de poder entender, porque eso es cobrar sentido, es cuando logras entender. Sí. ¿Sí? Sí, No sí, solo saber así de una idea, no, sino entender. Y eso es lo que a veces no vivimos en lo que es la palabra de Dios. Podemos recitar los versículos, podemos hablar la palabra, podemos exhortar a alguien, pero realmente no tenemos la revelación de Cristo, que es donde realmente entendemos el propósito de lo que se dice en la palabra, de el cómo ejecutar la palabra. Entonces, cuando yo veo a Pablo, me llena de emoción porque sé que es algo que estoy experimentando en este tiempo, ¿no? El poder ver la palabra cobrar sentido delante de mí. De saber que muchas cosas que antes no entendía, Dios las está abriendo y me está dando la forma de entender cada vez más lo que Él tiene a través de la Escritura y a través de las vivencias diarias en donde Él se me revela. Amén. Y eso, lo más curioso es saber que eso no es algo exclusivo de nadie. A través del pacto que Dios hizo, que hizo a través de Jesucristo, hoy todos tenemos acceso a esa fuente de la que habla Pablo. Amén. Que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor, no, pero que no, o sea, tú que escuchas esta transmisión, tú también tienes acceso al Espíritu Santo, a Cristo. Y Él puede disipar todas esas dudas, esas cargas, esas falsas cargas religiosas que existen hoy. Amén. Así es. Y que realmente vengamos a esa unidad del Espíritu, porque eso es, cuando es algo del Espíritu no hay división, al contrario, hay unidad, porque el Espíritu Santo revela y te ayuda a quitar lo que tienes que quitar y a establecer lo que se tiene que establecer. En la mañana yo le platicé a mi mamá que estaba yo escuchando un video de una persona que sale pues comentando, ¿no? En cierta forma, podrías decir, evaluando o dando su opinión de canciones o de personas que comparten la palabra y así, ¿no? Y luego ellos van y dicen, te respaldan todo con la Biblia y te dicen con la Biblia y que la Biblia dice esto y que están mal y que están equivocados y que están en esto. Ok. Sí, La palabra, o sea, está bien, me estás trayendo la palabra. Ahora, claro, sí. lo que te estás sacando de la palabra, ¿es únicamente la palabra y tu entendimiento o lo estás llevando al discernimiento del Espíritu?
Esa es mi pregunta, ¿no? Cuando tú te atreves a hacer una evaluación o te atreves a hacer algo así, ¿realmente lo estás consultando con la fuente que es el Espíritu Santo? Porque si no, simplemente es letra y mente humana. Y el No criterio hay propio. revelación del Espíritu, ¿sí? Simplemente es un juicio personal, Así es. una consideración personal. Por muy bíblico que te digas, no, pues yo aquí dice y dice esto, ok, lo estás preguntando a Dios, Dios, esto que yo estoy pensando, que yo estoy viendo de esta persona, ¿es correcto? Porque yo me he hallado en esa situación y me he dado cuenta que a veces no es que la otra persona esté correcta, sino que mi percepción es la que está generando esa crítica, está generando esa desaprobación o ese rechazo hacia la persona. Entonces, cuando tú le preguntas al Espíritu Santo, Él te va a aclarar y va a hacer que la palabra que tú estás usando tenga totalmente el discernimiento y la dirección del Espíritu. Fundamento. ¿Sí? Así es. Entonces, cuando estamos viviendo así como Pablo lo decía, o sea, Él nunca va a haber un juicio, sino un consejo. De donde Él te va a exhortar a volver a lo que es de Dios. Amén. ¿No? Porque hay una persona que no la escribí aquí, pero en esta semana lo estaba leyendo, que dice que solamente el Espíritu de Dios puede revelar las profundidades de Dios. Y solamente su Espíritu te puede revelar lo que hay en ti. Amén. Sí, así es. Entonces solamente Él puede traer esa revelación. Le digo, solamente con el conocimiento literario y nada más bajo tu conocimiento humano, tu razonamiento humano, es de ahí donde viene solamente a veces la división o el juicio en lugar de lo que realmente Dios quiere, ¿no? En causarnos al propósito y a la unidad en el Espíritu. Pablo es una de las personas que hizo unas afirmaciones tan poderosas y tan reales de lo que te hace ver que su comunión con el Espíritu era totalmente constante, diaria y totalmente viva y en donde él estuviera 100%, ¿no? Tenía una plenitud en Dios porque él en todo, él sabía que Dios era la fuente. Amén. Para todo y en todo, ¿no? Estamos, yo sé que muchos han leído, ¿no? Las cartas que Pablo escribió, ¿no? A los filipenses, a los efesios, a los corintios, todas las cartas que él, porque en realidad mucha de la riqueza de la Biblia es parte de esas cartas, esas epístolas que él escribió, ¿no? Pero se da cuenta que es parte también de la revelación que Dios le dio a él, que la pudo compartir con todos los lugares a donde él iba. Sí. Él siempre, de hecho, él me sorprendía porque dice que él fue conocido como que fue dedicado a la evangelización. O sea, ese fue su fundamento a él decir, si Dios vino y me comisionó, no fue para estar aquí de aquí, sino para ir y dar las buenas nuevas, para dar el mensaje de salvación, y para él esa era su prioridad, el dar el mensaje de salvación. Que más gente pudiera tener esa revelación y cobrar sentido de la palabra y de lo que Dios era y de lo que Dios hizo, ¿no? Entonces, hay una de las declaraciones que a mí más me impactaba, y era la de está en Filipenses 1, 21 al 23, donde él declara y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Es alguien que está plenamente confiado en el que, y reafirma, ¿no? Lo que él mismo dice más adelante en otro pasaje que ahorita vamos a mencionar, en el que él dice que aún ni la muerte podrá separarte, porque él entiende que no hay línea. Una vez que tú crees en Cristo, no hay una línea ni una separación entre la vida física y la vida eterna que vamos a pasar con Dios. Amén. ¿No? Ya tú estás completamente contenido y rodeado por Dios. Amén. Únicamente vamos a dejar este cuerpo, pero con Dios sí vamos a estar. O sea, a él le entendió esa verdad en la que él decía, o sea, si yo vivo, pues vivo por causa, y yo digo, me quedo, qué bueno, porque pues sé que sí voy a seguir haciendo este trabajo tan, pues, bonito de ir y hablarle y que más almas reciban a Cristo. Y él decía, yo quiero hacer esto para Dios porque yo sé que es lo que yo debo de hacer. Pero si para mí fuera, yo mejor me voy con Dios. Y no era algo a lo que tuviera miedo. ¿Por qué? Porque estaba con una firme convicción. ¿Sí? Entonces, hay otro pasaje que a mí también me gusta. Y digo, hay muchísimos, o sea, te acabarían las frases así bien, como dicen, bien matonas que se aventaba. Porque dice en Filipenses 4, 12, 13, dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y en todo, por todo he aprendido el secreto. Lo mismo de estar saciado a de tener hambre. Lo mismo de tener abundancia y de padecer necesidad. O sea, era alguien que realmente su plenitud estaba totalmente en Cristo.
de que no había nada que pudiera realmente deshacer esa obra de redención y de salvación que él había recibido. De decir, podré pasar hambre. ¿Por qué? Porque se imagina la primera afirmación. Podré pasar hambre o morirme de hambre, pero no hay nada que me pueda separar. Yo sigo estando en Dios. Podré tener o no tener, pero yo sigo estando en Dios. Él sigue estando conmigo, ¿no? Y a mí me gusta porque en varios de los capítulos habla de cómo Dios le hablaba en visiones y le recordaba. Y no dejes de compartir el evangelio, y persevera, y lo animaba. Entonces, sabemos que aún nuestra vida de convicción es animada y fortalecida por Dios. Y él también decía, así como yo recibo esa fuerza, yo también a ustedes los animo a que perseveren, ¿no? Y es algo bien, pues, bonito cuando nos dejamos, y poderoso cuando nos dejamos envolver por esa verdad de creer plenamente en esa llenura que es de Dios en nosotros. Digo que una vez yo le preguntaba, y eso fue algo que también me impresionó, porque yo le decía a Dios que siempre hablaban, y de hecho hace poquito me lo recordaban que estaban dando una clase, y decía Dios, ¿qué es la llenura del Espíritu? Porque pues ya ve, unos hablan de que pues a veces manifestación de ciertos dones o así, pero eso solamente son manifestaciones evidentes y que salen, ¿no? A que sean de testimonio para la gente. Visibles, palpables, sí. Pero la llenura del Espíritu, él me decía que es cuando tú entiendes que no hay lugar donde Él no esté. Cuando tu mente, tu entendimiento, tu espíritu traen una convicción en el que no hay lugar, circunstancia, como Pablo lo decía, y bueno, más bien lo dice, que dice que sabe él que nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes que nada te puede separar del amor de Dios. Y él lo dice, estoy seguro. Está en Romanos 8:38. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, y dice, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, es una plenitud cuando tú entiendes que no hay lugar donde Él no esté, donde circunstancias donde tú digas, aquí ya se acaba el límite, no. Porque imagínense, hablar de decir, ni la muerte, o sea, estás completamente confiado que ya estás en Cristo y nada te puede arrebatar de su mano, como Él lo dice, como Dios lo dice, nadie te arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. De nada. ¿Por qué? Entonces, ¿ya por qué? Porque el Evangelio te ha sido revelado y sabes que hay una esperanza viva. Ay, ya me estoy emocionada. Sí, ¿no? Claro. Entonces, sé, ¿verdad?, que ha sido algo así para mí ahora que he podido hablar con Dios temas tan profundos, tan difíciles o conflictivos para nuestro presente, para la sociedad. Y cuando Dios te los revela, es algo que realmente te libera y al mismo tiempo te da la autoridad para tomar el lugar y la posición correcta de cómo confrontar todo lo que viene. Una valentía que Dios te da. Así es. Entonces vemos también a Él, cómo a Él es revelado. Imagínense, alguien que tenga la revelación solamente de Dios puede hablar de esa manera, ¿no? Que dice que Él habla en Efesios 3, de 18 y 19 es el énfasis, pero en sí es Efesios 3, donde Él dice que Él ora y pide para que todos les sea revelado y puedan conocer. Y dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Amén. Él está declarando algo que decíamos anteriormente. No importa lo que tú digas que sabes, si no estás viviendo el verdadero evangelio en donde Cristo te es revelado, y es a través del Espíritu que la palabra cobra sentido y cobra vida en tu diario vivir. Dice aquí, Aleluya. la profundidad y todo, dice, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Cuándo seáis llenos de toda la plenitud de Dios? Cuando podamos despertar a esta revelación de lo que Dios es y de su amor. Imagínense lo que habla de dimensión, o sea, dice la profundidad. Hay tanto que conocer de Dios y en Dios. La longitud.
No, la altura. así es. O sea, habla de algo que simplemente no te vas a dar abasto para conocer, para poder decir aquí esto, aquí el otro, aquí no es, o aquí decir aquí no está. ¿Por qué? Porque Imposible. él habla, o sea, Ujú. ahora sí que dijeron al infinito y más allá, nadie Sí. sabe, no podría llegar a los confines porque él, su amor realmente es inagotable, es infinito, ¿no? Amén. Entonces, yo sé que cada uno de los que estamos avanzando, creciendo en Dios, es necesario que sí conozcamos la palabra, pero que cada que podamos a recibir nuevo conocimiento, lo hablemos, lo meditemos con el Espíritu y le pidamos que Él sea quien nos revele verdaderamente lo que es la palabra. Eso va a disipar dudas, va a quitar el temor, va a quitar las falsas cargas, va a quitar la religiosidad y va a llevarnos a la unidad del Espíritu. Porque eso es lo que Él anhela, o sea, que vivamos en la unidad del Espíritu, donde nos consideremos, como Él decía, no que tú eres judío, que eres gentil, que eres esto, que eres el otro, no, porque para Dios no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, sino que Él quiere la unidad en Él. Amén. Sí. Y es la unidad a través del Espíritu. Hay una de las cosas que a mí me quebra la cabeza, ¿no? Es como cuando alguien va, ¿no? Y a veces usa vagamente o podríamos decir también falsamente, es decir, el Espíritu me dice cuando realmente no es así. A veces usamos esa palabra solo para manipular, para querer que la gente haga lo que nosotros, o para hacerle pensar que es algo que es lo que Dios. Pero a mí me llegó a pasar así con personas. Y entonces yo le decía a Dios, a ver, me decía, no, pues tú pídele a Dios o así, y yo le decía a Dios, revélame de tal cosa, ¿no? Y yo iba con la persona y me decía, yo le platicaba la idea y ella decía, es que a mí el Espíritu Santo me dice esto, me dice aquello. Y a mí se me hacía tan triste esa situación, porque yo sé que si el Espíritu Santo habla, no habla dos cosas, ni va a traer división. Cuando habla el Espíritu trae unidad. Amén. Entonces yo me di cuenta que esa persona solo manipulaba con esa palabra de Dios me dijo y ahora Dios me dijo. ¿Por qué? Porque aún ni su palabra era constante. Y cuando yo le decía a Dios, pues es que tú me dijiste esto, porque ella le dices otra cosa, ¿no? Sí, decía, no, y entonces él me decía, no, simplemente me confrontaba y me decía, bueno, pues tú obedeciste, si no se va a hacer así, pues solamente tú sométete, ¿no? Porque a veces tristemente son líderes, ¿no? Pero aún en ello a mí me hace hacerme consciente de no usar vanamente lo que es el nombre de Dios, a decir, Él me dijo cuando no me dijo. O a manipular las cosas cuando me dijo, porque aún en ello Dios me ha dado la convicción de que no debo mentir, no debo manipular las cosas. ¿Por qué? Porque Él me está viendo. Él me va a decir, yo no te dije eso. Oye, ¿en qué momento pasó esto, no? ¿A qué hora? Sí. Pero sé que si realmente vamos a la fuente, que es el Espíritu Santo, que dice que Él nos revelará todas las cosas, aún las cosas que han de venir, y Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero aún en ella a veces manipulamos esa verdad y esa justicia a nuestra forma. Y si vemos lo que hacía Pablo, es de que él hablaba todo y lo hablaba con exhortación. Pero siempre me gusta porque él no lo dice como una imposición, sino dice más, no me acuerdo cuál es la palabra que él refería, pero él decía, ponía en la mesa lo que estaba pasando y luego él reponía, ahora sí, el consejo, ¿no? Sí. Y no los dejaba en el error, sino que le decía, o sea, esto está pasando, pero mejor hagan esto, ¿no? Entonces, él no solamente anulaba o exhortaba, sino que daba la solución de lo que debían de hacer. El consejo, ¿sí? Entonces, y siempre los instaba a volver al Evangelio y decía, no caigan en pleitos, no caigan en estar, como decía, en contradicciones o estar peleando, o estar buscándose la razón, ¿no? Pero le digo, todo eso se evita cuando realmente entendemos que quien trae la verdad a nosotros es el Espíritu Santo. Y en ello hay unidad. Y yo me acuerdo que cuando yo le preguntaba sobre eso, de cómo él como Espíritu Santo nos revela algo, y luego viene alguien y de una postura dice, no, es que el Espíritu Santo me dijo algo, y no hay esa unidad, tenemos que volver a hablar con el Espíritu Santo, hasta que nos ponga en un acuerdo. ¿Por qué? Porque no, a veces le digo, no puedo yo decir que Él nos va a decir dos cosas diferentes. Exactamente. ¿Ok? Porque si es el mismo Espíritu, dice que Él no es, como dicen, cambiante o titubeante. Él habla lo que es. Sí. Y lo hemos experimentado, porque no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Que hay veces que estamos en un acuerdo y estamos orando y llegamos a un servicio y llega alguien con la primera palabra del mensaje
Y luego resulta que coincide hasta con la música, resulta que coincide hasta con la palabra, resulta que coincide. ¿Por qué? Porque es el mismo mover del Espíritu. Amén. El resonar de la palabra va a estar constante y firme. Es lo que va a remarcar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. En este momento. Ajá. Entonces, yo sé que es el Espíritu Santo porque aún Él te confirma. Trae esa confirmación a la palabra que estuvo hablando. Amén, así es. Entonces, siempre hay veces que, le digo, malamente se han, o nos hemos permitido, yo, gracias a Dios, nunca he hecho eso de que, el Espíritu Santo me dice y va a ser, ¿no? Pero lo he visto y es algo muy triste. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a hablar en nombre de Dios y falsamente. Algo que a mí me confrontó mucho fue cuando yo le pregunté eso de que por qué había eso, de que sucedía, de que él decía una cosa y decía otra cosa. Y aún él dice, ¿no? Que dice que lo que el Hijo habla es lo que el Padre dice. Y lo que el Espíritu Santo iba a hablar era lo que el Hijo le iba a decir. Entonces estás hablando de una comunión. Amén. Y dice que nunca va a haber contradicción entre lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen. Nunca. Entonces hablas de una unidad, un mismo propósito, una misma palabra. Poder, ¿sí? Entonces no puede haber esa contradicción o esa división cuando realmente la fuente es la misma. Cuando vemos a Pablo, le digo, él era tan certero porque aún él decía, no, a lo mejor yo no soy casado, yo no tengo eso, pero tenía la palabra. ¿Por qué? Porque era revelación de Dios para ministrar a los matrimonios, para ministrar a los jóvenes, para ministrar a todos, porque era fuente directa de Dios. Y él mismo lo decía, es que todo, dice, no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Esto está en Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entonces todos realmente somos conocidos por Él y aún hay tanta palabra que siempre nos exhorta a permanecer honestos y fieles al Evangelio que es en Dios. Y aún si nuestra posición es una posición de administración, aún ahí deberíamos de tener aún mayor, pues se puede decir, convicción y temor de Dios, de decir, yo no quiero estar hablando en nombre de Dios cosas falsas, cosas que no son correctas, ¿no? No son ciertas. O que simplemente son para causar división o para causar daño al cuerpo de Cristo. Para manipular. Y eso es un daño muy, muy severo en el cuerpo de Cristo. Le digo, para mí, cuando yo veía esas cosas, y yo digo, es que como hasta cierto punto me decir, Señor, es que hasta me siento a veces ofendida, decir que esa persona venga y me diga, no, pues a mí el Espíritu Santo me dijo esto, porque entonces yo digo, entonces cree que Dios a mí no me habla, porque ella me está diciendo que Dios a ella sí le habla, a ella o a él le habla, y me viene y me confronta con una verdad que no es. Y tú me dijiste esto. Entonces, o sea, si yo soy malo, si yo te entendí mal, pues dime, ¿no? Pero el chiste es que yo iba a él y él simplemente me decía, al ser una autoridad mayor, pues solo obedece, sométete. De alguna forma era la humildad a la que me llevaba a decir, tú solo obedece, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y ahí ahora sí que pues yo ya, la responsabilidad es de quien está arriba. ¿Por qué? Porque él va a dar cuenta de lo que está haciendo, de la forma en que está ministrando, de lo que está cortando, de lo que no está dejando fluir, ¿no? Entonces, ya ahí para mí era como, o sea, no digo lavarme las manos, pero o sea, sí de decir, bueno, pues Dios, ya las cosas en tus manos. Sí. Yo vine y yo obedecí, tú y yo hablamos, tú me dijiste esto y ahora mira, viene esto, ¿no? Entonces, solamente obedece, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, siempre, pues tristemente le digo, qué mal que alguien que está en un lugar, pues se atreva a no realmente estar yendo a la fuente que es Cristo, porque eso se ve. Se ve y le digo, cuando es algo así, viene la unidad. Sí. Viene la unidad. Entonces, vemos cómo Pablo le habla a cada una de las iglesias y siempre las exhorta a eso, ¿no? A que ellos busquen. Y dice que les sea revelado el amor de Dios. Y me gusta esta palabra donde remarcan en Efesios, donde dice que, en Efesios 3:18, donde dice que les dé a conocer, a comprender, dice la palabra comprender, con todos los santos. O sea, no, cuando es algo que tú entiendes que es el amor de Dios, no es nada más para ti o para los tuyos, es para generar esa unidad entre todos los santos, entre todo lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
no va a ser nada más para una parte, para otra parte, no, es algo que debe ser revelado para todo el cuerpo de Cristo. Y es donde se genera esa unidad. Entonces sabemos que le digo, cuando Pablo entendió y él dijo, no, pues yo antes los perseguía, antes yo los mataba, o bueno, yo iba y los perseguía, los encarcelaba, y yo hacía todas esas cosas, ¿no? Pero ahora dice que estaba en Cristo, dice que pues ahora le tocaba dar ese testimonio, porque decía que él, pues siempre dice, a veces lo conocían solo por lo que habían oído de él, de que perseguía, de que los encarcelaba. Y cuando iba a un nuevo lugar, pues él tenía que hablar ahora lo que Dios le había revelado. Así es. Y lo vemos en una declaración que a mí me encantó y la había escuchado en la semana y apenas ahorita la encontré. Y está en Gálatas 1. Vamos a ver. Gálatas 1, 11 y 12. Y él dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Directamente. O sea, ¿quién te va a revelar el evangelio? Jesucristo. Amén. Es su Espíritu Santo el que te va a revelar continuamente el evangelio, el verdadero evangelio. En donde está la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. En donde está la unidad del Espíritu. Hoy todos los que, bueno, ahora sí que es algo muy confrontante, pero ahora todos los que están en una iglesia, que hoy no ir a confrontar al pastor, no ir a confrontar a la persona que está dando, sino ir y hablar lo que hoy te está causando una duda, te está causando a lo mejor algo que te está afligiendo, vas a ir a la fuente, ahí es donde va a entrar la claridad y cobrar sentido de lo que estás viviendo y de lo que Dios quiere a través de la situación en la que estás viviendo. Amén. Porque digo, a veces uno quiere ir y cambiar a las personas, pero no, es el Espíritu Santo el que tiene que traer revelación a ti y aún a la persona a veces que está equivocada. Pero solamente el Espíritu Santo. Porque le digo, siempre uno se va a dar cuenta en cierta parte cuando es del Espíritu, pero tú también debes saber que estás yendo a la fuente. Porque no puedes ir y juzgar a alguien si no estás yendo a la fuente. Si sigue siendo únicamente tu pensamiento humano o tu razonamiento o el creo, pienso y no lo que estás pidiendo desde la fuente, que Él te esté revelando verdaderamente que hay algo que no es, ¿no? Entonces, a mí me ha impresionado mucho porque, por ejemplo, yo sé, las personas, o sea, no podemos considerarnos, pues, que no vamos a fallar o que alguien no, pues, va a ser perfecto, ¿no? Pero en ello, a mí el Espíritu Santo me llevó en un camino de oración, de perdón, de restauración, porque Él me dijo, eso es lo que yo quiero. No quiero condenación, no quiero rechazo, no quiero perdón, quiero restauración, quiero oración, quiero que tomes tu lugar. Y esa fue la palabra con la que Él me mantuvo, porque yo miraba muchas cosas que no estaban bien, que estaban causándome dolor por la situación en la que estábamos, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué me dijo el Espíritu Santo? Me mandó a hacer el aseo de mi iglesia. Y Él me dijo, tú vas a hacer tu parte, yo voy a hacer la mía. Fue la palabra con la que Él me mantuvo. Tú vas a hacer tu parte, yo voy a hacer la mía. Y de manera, podría decirlo, profética, Él me dijo que yo tenía que ir y limpiar mi iglesia. Y prepararla con todo el corazón y servicio de decir, Señor, yo preparo este lugar de manera física, tú te encargas de lo espiritual y tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer. Y comencé a ver cómo Dios empezó a despertar los corazones. Comencé a ver cómo Dios empezó. Y no era por mí, sino porque cuando tú le crees y vas y desatas lo que Dios está diciendo que hagas, Él hace lo que tiene que hacer. Y no es por mí, sino por Él. Solo es su gracia la que se derrama. Y solo nos toca ser obedientes y creerle. Y la manifestación de la palabra viene a ser. Pude ver cómo empezó Dios a quitar y a deshacer muchas cosas. Y también me hacía ver cómo decía, Señor, pues yo te creo, ¿no? Yo limpiaba, poníamos las sillas y todo y orábamos al final, Señor, yo creo lo que tú me has dicho y yo voy y yo bendigo mi iglesia con ese servicio que tú me has llamado. Y gracias a Dios, muchas personas, yo decía, pues lo voy a hacer creyéndote, Dios. Porque yo, hace un año, ¿verdad? Sí, un año estuvimos. ¿Un año? Haciendo el aseo. Y de hecho, fíjese, fue algo bien bonito porque... maravilloso servirle a Cristo.
Sí, pero o sea, cuando Dios te hace cobrar sentido de por qué te está diciendo que hagas las cosas. Yo recuerdo que hubo una vez, pues siempre se intentaba hacer, varias veces se intentaron hacer grupos para el aseo y todo, y pues siempre a veces terminaban que se iban deshaciendo o ya no iban y todo, ¿no? Y yo recuerdo que hubo un día, estábamos por ir a un retiro, y el pastor dijo, lanzó la palabra. Ahora sí que pues yo digo, le creyó a Dios, ¿no? Pero él dijo, ¿quién toma el reto del aseo, no? Y yo me acuerdo que en el Espíritu del Señor decía, levanta la mano. Yo dentro de mí tuve una lucha así de segundos en el que yo le decía a Dios, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Y si termino haciendo yo sola? ¿Y si, así, yo ahí diciendo a Dios, ¿no? ¿Y si nadie responde? ¿Y si yo tengo que hacerlo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y así. Y en ese momento el Espíritu Santo me hizo sentir, dijo, así como estuve contigo cuando fuiste el líder de mujeres, así voy a estar contigo ahora sirviendo en esta área. Entonces, y para mí también fue una enseñanza bien poderosa porque durante ese tiempo Dios empezó a liberarme a mí también en muchos aspectos. Y yo empecé a estar hablando y diciéndole, pero y si no funciona, él me decía, cree. Y en el momento yo levanté la mano. O sea, yo dije, ya después que la levanté, dije, ¿qué hice? Ay, Dios, pero ¿qué va a pasar, no? Ajá. Sí. Y en esos días nos daban clases y Dios hablaba y decía que teníamos que hacer evidente, ¿no? Hacer evidente la manifestación de Dios. Y era creerle a Él todo lo que Él estaba hablando a mi vida. Y ya después, pues mi mamá, siempre le digo, ella ha sido alguien que se ha unido. Cuando ella ve y yo le platico lo que Dios a mí me habla, ella se ha unido a lo que Dios me dice, ¿no? Y en ese momento me dijo, mija, yo siento también de Dios de que yo quiero ir a limpiar la iglesia. Y nos íbamos, ella y yo primero. Y era algo que yo decía a Dios, pero pues vamos a seguir, ¿no? Pero pues, ¿y cuándo se va a unir alguien más? Y duramos, dices, casi un año. Yo la verdad ni cuentas hice, ¿no? Pero durante ese año yo le preguntaba a Dios, ¿y cuándo alguien se va a unir a nosotros, no? Pero al mismo tiempo yo después el Espíritu Santo siempre me daba palabra, ¿no? Y Dios me empezó a revelar cosas bien preciosas hacia mí y hacia lo que estaba sucediendo. Y Él me decía, así como te doy autoridad para administrar este lugar y que haya libertad, también te la estoy dando para que haya autoridad sobre tu casa y tú vayas y limpies y depures todo lo que tienes que sacar. Ahí Dios me empezó, a liberar, a tener que sacar lo que ya no servía en mi casa, lo que ya no quedaba, lo que ya no estaba, a sacar, a limpiar mi casa. Entonces, fue algo que sucedió ahí, pero que también empezó a suceder en mí. Y a darme cuenta de lo que Dios pedía de mí. Hay una de los episodios que a mí más me impresionó fue porque íbamos a limpiar constantemente y había un cuartito que se supone que era cocina. Uh-huh. Pero pues el hecho es de que pues ahí está mismo la casa, hay cosas de construir y todo. Y entonces esa cocinita se convertía en bodega de todo, pero era todo menos cocina. Porque ahí le metían todo, estaba la mano y ahí guardaban todo. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, todas las mujeres, como hacíamos nuestros eventos, anhelábamos ese lugar libre, pues para hacer nuestras cosas, ¿no? De que a veces preparábamos algo. Uh-huh. Y siempre era que pues ahí haciendo, no cabía nada porque estaba todo. Y yo me acuerdo que una vez yo me propuse y le dije, pues voy a limpiar. Y yo me acuerdo que pues ahí yo le dije al pastor, dije, pastor, ¿qué de todo lo que hay aquí puedo sacar y que ya no vuelva? Y yo me acuerdo que se quedó mirando y me dijo, pues esto, una escalera. Santo. Y yo en el momento yo sentí así como que, ay, ¿cuándo, no? Pero en el momento, y le digo, no es algo que fuera para mí, pues, sudarlos a ellos, sino que ahí el Espíritu Santo empezó a hablarme a mí. Y yo le dije al Espíritu Santo, si fuera por mí, yo sacaba todo. Claro. Y el Espíritu Santo me dijo, no, sí, guau, o sea, muy bien, ¿no? Y me dijo, ok, ahora vamos a tu casa, ¿qué sacarías? Y yo no me esperé los ojos dentro de mí, porque fue una confrontación a mí, a decir, sí, cierto, tú no entiendes el contexto de este lugar, y para ti es fácil decir, tienes que cambiar, tienes que quitar, tienes que sacar, pero cuando vas a ti, y el Espíritu Santo te lleva a ti, ¿qué de lo que hay en tu casa, que ya no sirve, que no está funcionando, que lo que ya tienes que sacar, que sí, ¿qué? Sí. Porque a lo mejor para ti es fácil decirle a alguien más de pura saca todo, pero cuando vamos a ti,
¿Qué hay de más en tu vida o en tu casa físicamente que tienes que sacar, que ya no sirve? Entonces el Espíritu Santo empezó a confrontarme. Le digo, siempre uno es más fácil señalar para allá, pero ya cuando Dios te dice, a ver, ahora tú. Entonces llegamos a ese episodio y yo me acuerdo que yo andaba bien ministrada por eso. Dije, ahora el Espíritu Santo me dijo, ¿y tú? ¿Y de tu casa qué vamos a sacar? Y yo así como que, ay, ya, pues ahora sí ya la pensé 2 veces. ¿Dónde me metí? ¿Qué hice? Sí, porque le digo, se me hizo fácil decir eso. Pero aún así, yo fui y obedecí, saqué todo, limpié y volví a meter todo ahí. Traté de acomodarlo como estaba, pero lo puse. Y el Espíritu Santo me dijo cuando terminé yo de limpiar ese cuarto. Me volvió a hablar y me dijo, así es la vida de cada quien. Yo voy a sacar todo, pero de ti depende qué vas a retener de todo eso. ¿Qué me vas a entregar? ¿Con qué te vas a Que hacer? realmente, sí, vas a permitir. O sea, y a mí también me dijo, tú vas a hacer hasta donde ellos te permitan. Entonces, a mí nada más me dejaron sacar, pues yo saqué y volví a acomodar todo como pude. Pero dice el Espíritu Santo, así sucede en tu vida. Que todo lo que estamos tratando de limpiar, que realmente hay cosas que estás regresando y que estás dejando que permanezcan ahí cuando yo ya te he dicho que, pues por mí, como Espíritu Santo, yo quiero sacar todo porque quiero que seas libre de todo. Pero ahora sí que nos trae en un proceso continuo de ir aceptando que está bien, voy a sacar esto, está bien esto, no me sirve, está bien esto. Entonces, siempre que la palabra de Dios está ahí, viva y activa, siempre te va a estar revelando de manera constante. Yo digo que son parábolas actuales, porque para mí a lo mejor esto que yo estoy diciendo no viene en la Biblia, pero el Espíritu Santo me ha revelado que es obra que Él quiere hacer en mi vida. Amén. Y que la quiere hacer en cada uno de los corazones. Entonces, Él quiere hacernos libres, más bien, Él ya nos hizo libres, pero nosotros seguimos aferrándonos a permanecer en la condición en la que estamos. Entonces, cuando yo veo a este personaje, ya me estoy quedando loca, cuando veo a este personaje que es Pablo, me emociona y me inquieta. ¿Por qué? Porque cada día debería ser nuestra meta el conocer cada vez más de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Y no nada más decir, ay, quiero bendiciones, quiero carro, quiero casa, quiero no, porque Él mismo lo dice. Él encontró el secreto que es vivir en Cristo, en el que ya nada nos ata, ni a lo físico, ni a lo material, ni a lo económico, sino una fe plena y revelación de Cristo en nuestras vidas. Amén. Sí, definitivamente te voy a dejar descansar si te estás escuchando un poquito ronca. Realmente, te he estado escuchando en todo el programa. Decías tú que debe ser una confirmación del Espíritu Santo y te lo dije, mi hermana también lo escuchó, que lo está haciendo en este momento porque en la mañana el hermano Hipólito García, mandamos un saludo, está hablando de esto, de una conversión genuina, de una realmente entrega genuina. Este pasaje de Pablo nos habla de esa entrega genuina, decías tú, y lo conocemos todos, de ser un perseguidor de la iglesia. Ahora era un proclamador del Evangelio. Realmente batalló Pablo para convencer a los discípulos y a todos los cristianos a quienes hablaba, porque ellos lo conocían, que era un perseguidor de la iglesia, lo miraban llegar y ellos pensaban que lo querían matar a los cristianos. No esperen, es que realmente tuvo ese encuentro real, genuino con Dios. La verdad, me estaba gozando con esta palabra porque realmente me habló en la mañana de una conversión genuina, de ser unos embajadores de Cristo genuinos, de buscar la unión del cuerpo de Cristo. Ahora mencionas este pasaje de Pablo y que nos habla exactamente de lo mismo, entonces te puedo decir que es una confirmación de parte del Espíritu Santo. Realmente te he estado escuchando y el hermano compartió un mensaje, una anécdota, algo que le sucedió con una persona que se decía ser profeta. Él hablaba acerca de la apostasía, un tema muy actual, muy real. Hablaba de que él en un evento recibió palabra de parte de esa persona, se la dio a su esposa, y que le dijo, ¿sabes qué? El Señor me dice que se va a hacer cargo de tus hijos. Hermano, yo no tengo hijos. Entonces, la verdad, eso es algo que debemos de tener bien clarito. Hablabas tú de tener una relación fehaciente, una relación genuina con Dios, con el Espíritu Santo, para poder hablar, para poder dar palabra, porque exactamente no podemos
compartirlo más a la ligera, porque podemos condenar a una persona, podemos provocar que esas personas se retiren de la iglesia. Entonces debemos de buscar esa comunión con el Espíritu Santo para tener esa seguridad. Hablabas tú también de tener nosotros esa búsqueda del Espíritu Santo. Y sí, en muchos casos se ha dado, inclusive a mí se me ha dicho palabra que el Espíritu Santo no me ha revelado. Entonces, repito, esto es una confirmación de lo que aprendí hoy en la mañana, de tener esa comunión con Dios, de ser esos cristianos genuinos para de esa manera compartir la palabra de Dios. Sí, y como vemos, o sea, el énfasis de Pablo era siempre presentar el Evangelio, ¿no? Que era Cristo resucitado, Cristo vive, Cristo, ¿no? Él decía que antes nuestro pacto era a través de la ley, no todo lo que él hablaba, pero ahora le había sido revelado el Evangelio, que es la gracia, que es que necesitamos un gran Salvador que era Jesucristo. Amén. Y que todos, sí, me refiero a que todos lo necesitamos. Amén. Sí. Y al decir que era, me refiero a que vino, aquel tuvo que venir para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿no? Entonces ahora cada una de las cosas que tenemos alrededor o en nuestras vidas, Él es quien nos da esta plenitud en Él, esa plenitud. Porque una de las cosas que también me hablaba mucho fue cómo Él describía lo que era el amor. Imagínense, o sea, alguien que tú puedes decir, pero no tenía pareja, no tenía esto, no tenía el otro, pero ¿qué crees? Tenía la revelación del amor de Cristo. Sí, claro. Y él decía, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Y lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Sí, claro. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, alguien que tenga una tal definición es alguien que dice, pues, o sea, lo estoy experimentando. O sea, yo no vivo para mí, él mismo dice, ya no vivo yo. Hablando de lo que él decía, porque imagínense, alguien que dice, ya no vivo yo, ya no estoy yo basándome en mi perspectiva humana ni en mi conocimiento, sino ahora de lo que Cristo. Porque él dice, lo vivo ahora en Cristo. Toda realidad de su persona, de cómo él estaba, donde él estaba, la vivía a través de Cristo, de la revelación de Cristo a su vida. Entonces, por eso él podía hacer tales declaraciones. Y vemos cómo él todo lo llevaba siempre a ese ejemplo, ¿no? De decir, Dios se entregó. Él lo decía cuando hablaba del matrimonio, y así debe de ser el hombre, así debe ser esto. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo le había revelado a través de lo que él hizo, él lo podía ver también hecho en nosotros. De decir, ustedes también tienen que ser como Cristo, ¿no? Y él siempre me gusta porque él decía, a veces que nosotros nos creemos muy letrados o muy preparados, ya nos creemos que nos sabemos de todas. Y él decía, yo me considero el más pequeño, ¿sí? Y él dice, no lo he alcanzado todo. Entonces hay una actitud de humildad de que siempre cuando estamos constantemente hablando con el Espíritu Santo, siempre hay algo más que Él nos va a enseñar. Amén. Algo vamos a aprender. Entonces siempre Él nos va a estar hablando, cada día, cada temporada que estamos viviendo, siempre hay algo más que el Espíritu Santo nos quiere hablar, nos quiere enseñar, nos quiere ayudar a que podamos, pues sí, gestionar el tiempo en el que nos está tocando vivir. Porque a lo mejor para él el tiempo en el que vivió pues fue muy fuerte en cuestión de, pues se puede decir, el contexto en el que estaba de persecución o de que también a él le tocó, ¿verdad? Dice que ser azotado, le tocó estar en aflicción, pero aún él dice que él decía, no se aflijan por eso, o sea, aún ni siquiera a eso yo me voy a desanimar o voy a dejar. Al contrario, él decía, aún yo estando aquí los animo, yo los digo, estén gozosos. O sea, imagínate, a qué punto estaba la plenitud de su esperanza en Cristo. Seguridad, así es. ¿Sí? Que ni a su cuerpo se aferraba a decir, yo puedo padecer, yo puedo, o sea, tener sufrimiento en mi cuerpo, pero ni a esto me aferro. Entonces, hay veces que, pues sí, como seres humanos todavía a veces condicionamos a Dios, ¿no? Que si me quitó, que si no me da, y vemos las bendiciones de Dios solamente materiales, pero no hemos creído en esa bendición mayor que Él entendió que era el haber sido salvo, el haber tenido ahora a Cristo como su centro, como su fuente, ¿no? Amén, sí.
esa es la verdad. Y él lo dice, que ahora él sabía que la revelación que tenía era de Cristo. No de ningún conocimiento ni mente humana, sino directamente de Jesucristo, de la revelación de Jesucristo a su vida. Entonces, pues yo te invito, ¿verdad?, a que seas, pues más que nada, no digo, no sé cómo dijeron, un miembro de una iglesia, sino ser miembro del cuerpo de Cristo es cuando tú crees en este evangelio, que es en el que Cristo vino y murió por ti y ha resucitado. Él está vivo y Él quiere que tú empieces a disfrutar de ese acceso que tienes para con Dios a través de Jesucristo, en el que Él quiere revelarte todas sus profundidades. Como dice, Él quiere enseñarte cosas grandes, cosas ocultas, cosas que tú no conoces, o cosas aún en el propósito de tu vida que dice que ni han pasado por tu mente, y cosas mayores tú podrás hacer si tú realmente crees que Él está ahí contigo y que Él es la fuente para ti, la fuente de vida, la fuente de eternidad para ti. Amén. Amén. Sí, efectivamente, esto es una gran oportunidad que tienen los que nos están escuchando para buscar esa comunión, esa búsqueda de la revelación del Espíritu Santo. Así es. Para poder fortalecer lo espiritual y tener esa noción o ese discernimiento para saber cuando realmente esa persona que está hablando palabra habla de parte del Espíritu y cuando realmente no lo hace. Así es, pero para eso tenemos que estar hablando con el Espíritu, para saber si nos están diciendo la verdad. No sé. Sí, no, y chamba. Y aún a nosotros nos exhortan, ¿no? A buscar la verdad, como sí. Dice ahí. El amor verdadero, el que cuando es conocido a Dios es el que busca la verdad. Es que dice eso, que se goza en la verdad. Tenemos que buscar esa verdad. Así es. Entonces, ahora sí que de la historia que estaba diciendo ahorita, gracias a Dios, seguimos todavía en esa convicción de lo que Dios nos dio de hacer el aseo. Y Dios me mostró que decía, así como estás haciendo el aseo, yo estoy contigo cuando estás aquí, también cuando estás allá. No hay diferencia de lugares. Variación ¿No? O sea, puede ser, sí, o sea, no es que el liderazgo, no, es el servicio y el corazón de entender que si estás barriendo, estás con Dios, que si estás dirigiendo, estás con Dios, que si estás tocando, Dios está, o sea, es algo que no cambia, o sea, Él sigue estando contigo haciendo lo que estás haciendo. Amén. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer más que disfrutar de esa plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas? Así completamente, es. Todos los días, se lo digo, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hoy podemos dar testimonio que Dios ha hecho muchos cambios. Hoy esa cocina es cocina, gracias a Dios. Gloria a Dios, pero ha sido parte de esa contestación de estar perseverando. Y aún Dios empezó a mover los corazones. Y hoy, por hoy, gracias a Dios, ya se ha establecido, ¿verdad? De que podamos... Somos 6 equipos. Wow. Y todos, o sea, gracias a Dios, todos, sí, yo me toca, y todos contentos, y tomaron ese reto con nosotros. Gloria. Y para mí fue también una contestación, de decir, Dios, realmente tú supliste. Hubo un momento en el que mi mamá, por una situación personal, ella se fue. Y como dos semanas, a mí me tocó ir solita. Y ahí estaba yo solita en la iglesia y dice, Señor, pues si me toca estar solita, tú me vas a dar las fuerzas, porque pues no hay nadie más, ¿no? Sí. Y ya estando ahí, pues al mismo tiempo el Espíritu Santo decía, es que yo estoy pidiendo algo sobrenatural. Y él me decía, en este momento tú eres la respuesta a eso sobrenatural, porque tú estás aquí y estás haciendo. Entonces, o sea, como que ella me dijo, yo soy la respuesta a esa oración, así que ahora me toca a mí sacar adelante lo del aseo. Y sí, en el nombre de Jesús, ponía la música, me ponía a acomodar lentamente, tranquila, al pasito, y era algo que pues empecé a disfrutar. Y ya cuando Dios empezó a añadir personas, empezó yo a decir, ay, gloria a Dios porque está sucediendo, gloria a Dios porque ya estamos. Entonces, llegué hasta el abuelito Germán. Sí, no, hasta un día estaba aquí mi abuelo que vino de vacaciones, y nos tocó a nosotras, a nuestro grupo, y dijo mi abuelo, yo voy, y se puso a barrer también. Entonces, sé, verdad, que todo esto es por parte del mover de Dios, ¿no? Amén. Cuando uno simplemente tiene que obedecer, tiene que continuar y dejar que la revelación de Dios esté ahí con nosotros, y es la que nos va a dar el aliento para seguir, sin importar si hay o no hay, si alguien está o no está, porque todo eso lo experimenté en esta etapa, ¿no?
Ya ahorita, gracias a Dios, le digo, ya están los grupos, pero pasamos por esa temporadita en la que estábamos y yo no era como decir, ay Dios, ¿por qué no traes? Sino era como, ok, pero pues si hoy nos toca, ¿y cuándo va a ser? ¿O cuándo va a cambiar, no? Pero ya él me decía, ¿no? Pues en este momento tú eres la respuesta a esa oración que estás diciendo. Hoy yo a ti te doy la fuerza para que tú seas ese medio por el cual se hacen las cosas, ¿no? Entonces yo sé que siempre Dios nos va a dar la palabra, Él quien nos da, como dice, las fuerzas, el ánimo, y como Pablo lo decía, que seamos fortalecidos en el hombre interior, pero eso únicamente cuando entendemos que Dios es nuestra fuerza, en Él está nuestra fuerza. Y entonces, pues, gracias a Dios por eso, y pues luego seguiremos argumentando más. Digo, hay muchas historias respecto a de este pasaje, historias, la verdad. pero pues sé que Dios pues sigue hablando, y ojalá y ustedes también se atrevan a contar esas historias, que comiencen a vivir con Dios, y pues que les sea revelado Cristo en todo lo que hagan y en todo lo que estén viviendo, ¿no? Definitivamente, y qué bueno que haces esa invitación para que los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar más adelante realmente se animen, como dices, a contar esas anécdotas, dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sí, Sería, así es. la verdad, sería bastante genial. Amén, aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, nosotros nos seguimos gozando aquí, y esto no para, ni que pare la bendición del Espíritu Santo, amado hermano. Tenemos que cumplir con un horario. ¿Algo que quieres agregar? Es todo. Pues si nos gustan seguir en redes sociales, ya saben, estamos como Intensamente, y pues estamos también en la radio, que quieran descargar la aplicación también para seguir escuchando. Muy importante. Sí. Amén, aleluya. Amados hermanos, esto fue este maravilloso programa. Espero que esta palabra que se compartió, que usted tuvo la oportunidad de escucharnos en la mañana, realmente estará de acuerdo conmigo que fue una confirmación de parte del Espíritu Santo, porque se trató exactamente de lo mismo, hablamos de lo mismo, y eso tiene que ser siempre, hablar siempre de la palabra de Dios, que sea de bendición en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, porque realmente, repito, es palabra de Dios, y así en la palabra de Dios no hay variación, lo decíamos hace un momento. Así de que así como nosotros nos gozamos, deseamos de todo corazón que usted se haya gozado con esta palabra, que haya aprendido una palabra, que algo le haya quedado en su corazón. Así de que le invitamos a estar en sintonía de Vida Nueva, a escuchar la repetición, y pues que vuelva a sintonizar este programa el próximo lunes a las 8 de la noche, y en este programa que se llama Intensamente. Aleluya. Dios le bendiga, madre hermana María Catalina. Gracias. Amén. Bendiciones.